Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Han pasado varias cosas. Hubo una serie de amenazas a la fiscal que está llevando este caso, a Jimena Chong, ¿no? Sí. Por lo menos yo vi una de una persona en Twitter que le decía que caminara mirando para atrás, digamos, que se cuidara. Sí, también hay una campaña de parte del ex candidato presidencial José Antonio Kast por debilitar un poco a la fiscal en su accionar. Y ahora estaba leyendo que en Radio Infinita la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, señala que le llama la atención la falta de rigor de la fiscalía y que pidió un recuento de las contradicciones que ha tenido porque no podemos tener fiscales activistas. Todo esto... Hay veces que se juega a favor o en contra de un lado a otro cuando te conviene o no, pero si hay una conclusión general que se puede sacar de cuando uno fustiga el trabajo de un fiscal a este nivel, de hacer campañas a través de las redes sociales, de institucionalmente cuestionar su labor, de denostar su trabajo, es que se está simplemente horadando la institucionalidad, y cuando te toca a favor, difícilmente te puedes quejar de cómo está funcionando el mecanismo y, valga la redundancia, la institucionalidad de una figura o de una entidad en específico, en este caso el Ministerio Público. Mira, Fernando, lo que pasa es que no hay que impresionarse mucho, a mi entender, porque hoy día por las redes sociales actúa mucha gente y algunos que son incluso robots, los famosos bots. Y hay bots que son troles también. No todos los troles son personas carne y hueso, también son máquinas y son manejados por gente que están pensados y contratados para hostigar a otros o beneficiar a otros. Es decir, hoy día es una industria en las redes sociales el hostilizar, entre otras cosas. Entonces, no hay que sorprenderse, cada tanto surge, sea contra una fiscal, sea contra quien sea, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es absurdo que estemos muchas veces criticando que las instituciones no funcionan. Cuando funcionan y hay una fiscal que está haciendo su trabajo, criticarla porque está haciendo su trabajo, es como lo que pasó cuando el Contralor se tiró contra los generales Carabineros por no exigir la utilización, no garantizar la utilización de las reglas del uso de fuerza, las RUF. Entonces decían, pero ¿cómo si Contraloría no tiene facultades? Bueno, las tiene y está cumpliéndolas. Lo que llama la atención es que las cumple y porque las cumple se le pega. Entonces, oye, palos porque boga, palos porque no boga, como decía el viejo dicho. Entonces acá tenemos una fiscal cumpliendo la pega, porque fue un delito, además, evidente, en el sentido de flagrante, en el sentido que fue, grabado por no sé cuántas cámaras, y se inició un procedimiento. Oye, así debieran funcionar las instituciones públicas. Entonces, porque las está cumpliendo, porque todavía se le formalizó como tenía que ser, porque hay antecedentes para iniciarle un proceso, se le critican como que fuera un activista. Es absurdo, claro, como bien dice Hernán. Entonces, después cuando la misma fiscal lo haga, pero con gente de otro sector, quiere decir que ahora sí va a hacerlo bien y ahora lo hace mal, por un lado. Y por último, para terminar, aquí no hay sectores. Esto no es un tema de derecha o de izquierda. La derecha se siente propietaria, la extrema derecha, sobre todo, se siente propietaria de Carabineros. Y por lo mismo siente que tiene que ayudarla en su defensa corporativa. Graso error. Carabineros es de todos los chilenos y a eso se debe. Ese es su rol, es garantizar el orden público y prevenir y la prevención del delito. Eso es, no de unos pocos chilenos, no de la extrema derecha. Entonces es absurdo que la extrema derecha inicie una especie de defensa corporativa con razón o sin razón. En este caso, evidentemente, todo indica que sin razón, pero con o sin razón una defensa corporativa de Carabineros como si fuera de ellos. Eso no es así, eso ya está mal en el origen, ¿no? Eso ya hace ruido en el origen. Bueno, vamos a ver qué tanto se avanza en eso. Hay una serie de diligencias por cumplir, está funcionando el Ministerio Público, va a haber un procesamiento legal, está detenido el carabinero.
sigue en el hospital, entiendo, en la clínica Santa María, el muchacho. Así es que ese tema por lo menos ya tiene un cauce legal y me imagino todavía pueden aparecer más cosas que eventualmente aclaren incluso más todavía lo que ocurrió. Debieran aparecer Sí. quiénes fueron los que dieron las órdenes, cuál es la cadena de mando, porque ahí hay responsabilidades de todo tipo. Entonces, hay mucho que investigar, pero es absurdo que se le critique a la Fiscalía porque está haciendo su pega y a los juzgados de garantía porque están haciendo su pega. Eso es absurdo. Bueno, a ver, hay una serie de otra, no es la única variante desde el gobierno que ha planteado críticas a la Fiscalía. Ayer incluso lo hizo el ministro París. El ministro París, al responderle a la Corte Suprema por qué tenía esa pregunta que le hizo la Corte Suprema de por qué estaba involucrada la seguridad del Estado en todas las comunicaciones que estaba pidiendo la investigación de la Fiscalía de la época del ministro Mañalich, planteó que la Fiscalía está entorpeciendo la labor del Ministerio de Salud. Es bien curiosa esta situación que sucede cuando la Fiscalía funciona para el lado donde uno le gusta. Son fiscales pero súper estrechos, intensos, útiles. Pero cuando no funciona así, de pronto hay una suerte de convicción de que las institucionalidades no están funcionando. Y yo tengo la impresión que en el caso del Ministerio Público, yo tengo montones de críticas que le he hecho al Ministerio Público, particularmente al Fiscal Nacional, pero no cabe la menor duda de que es el organismo que tiene que cumplir esa labor, digamos. No puede ser sustituido por otro. Sí, aquí entra en juego esto de que siempre, por lo menos en el discurso, de que siempre estamos abiertos a colaborar con todo lo que la justicia requiera para dar por lo menos la señal de que están funcionando las institucionalidades. Acá el gobierno se enreda en su discurso cuando el ministro París niega esto, primero acusa problemas con la seguridad nacional y también con la ley de protección de datos de los individuos, al negar a la Fiscalía la entrega de una serie de emails que tienen que ver con el rastreo de la estrategia que se habría aplicado desde el gobierno, pasando del segundo piso hasta las oficinas del ministro Mañalich para combatir la pandemia. Y como tú lo señalas, Fernando, claro, acá lo que acusa el ministro París en un tono, ¿para qué vamos a calificar el tono? No es necesario, pero lo que acusa finalmente es que el mandato, la solicitud de la Fiscalía o del fiscal en específico habría sido, valga la redundancia, muy poco específico, que no ponía fecha de caducación, que no ponía especificaciones de los correos, y acusando también que esto entorpecía el trabajo que está llevando el Ministerio de Salud, que en la mitad de una pandemia es bastante exhaustivo, eso no habría por qué ponerlo en duda. Pero sí, no es común que un personero de gobierno frene una acción de la Fiscalía a este nivel, con discursos públicos y con este tipo de argumentación. La señal, por lo menos, no va a ser fácil de manejar para el propio gobierno, que en diferentes instancias está, como te señalaba, siempre reiterando que están a full disposición de la justicia. Bueno, la Fiscalía es parte del poder y del ente judicial para poder tratar y resolver los diferentes problemas e investigaciones que se llevan a cabo. Es un discurso que le va a pesar al gobierno, creo yo, y un tema del cual van a tener que entregar respuesta. Ahora falta la respuesta de la Corte Suprema, pero por lo menos ya conocemos la versión del gobierno de por qué creen que no debieron haber hecho caso a la Fiscalía en su primera diligencia. Sí, y fueron 35 páginas. Sí. El argumento del ministro París no se privó de tiempo ni de recursos argumentales para contestar, digamos. O sea, es bien interesante porque son 35 páginas la respuesta que le da a la Corte Suprema,
y la Corte Suprema ahora tiene que tomar una decisión, y si es que la decisión que toma es que tienen que entregarle al fiscal investigador esos correos, bueno, el ministro París va a tener que hacerlo, y lo que, si es que algo se pilla ahí, pero va a ser inevitable concluir que el ministro París sabía que había algo ahí y que lo trató de ocultar. Claro, esto también pasa por estrategia. Se compra un problema absolutamente gratis. Ahora hay que revisar línea por línea luego de este episodio. Mira, yo tengo, bueno, como el ministro París se niega a entregar los correos por ahora hasta que la Suprema decida, a lo menos, uno puede especular, ¿cierto? Es parte de lo que uno puede hacer, ya que falta transparencia de información. Mi especulación es que no solamente están protegiendo números que no van a calzar, y por ese lado se les va a complicar la defensa de Mañalich y los otros imputados, porque acuérdense que lo que hay detrás es modificación, alteración de números, de cifras, tergiversación de cifras, en fin. Pero yo creo que, aparte de que pueden encontrar antecedentes de eso, yo creo que van a encontrar comunicaciones del ministro Mañalich con distintas autoridades, entre otras el presidente de la República. Yo creo que eso es lo que hoy día se está tapando, están tratando de impedir que este caso de verdad pase de Mañalich al presidente de la República, porque todos sabíamos en aquella época de inicio de la pandemia de que el presidente estaba metido personalmente en el tema de lo que hacía Mañalich. Era una dupla de trabajo más que solo Mañalich. Pero yo creo que lo que está tratando de proteger París y toda su gente es que se llegue, y por instrucciones de la moneda, por supuesto, de que se llegue al presidente de la República. Esa es mi elucubración, que es legítimo hacerla, ya que dado que no transparenta la información. Bueno, pero ahí viene una resolución que va a tener que hacer la Corte Suprema, y sobre la base de eso, este caso tiene una variante novedosa, o si no, bueno, si es que la Corte Suprema decidiera otra cosa, finalmente Armendáriz se queda hasta donde está nomás. Sí, vamos a tener que irnos elucubrando nomás, pero si que la Suprema obliga a entregar, va a ser interesante, porque vamos a ver qué es lo que estaban tratando de tapar, ¿no? Eso yo no puedo entender que te compres un tema que eventualmente puede reventarte en la cara, siendo que tienes la posibilidad de colaborar. Pero en fin, ya esa opción fue descartada, así que ahora básicamente va a ser una decisión de la Suprema. Y de la Suprema también. no tengo idea de qué va a decir. Oye, que mi locuración al respecto, pienso que no fue Mañalich, si no fue París, si para París esto era un conflicto innecesario. Yo creo que esto fueron instrucciones de la moneda. Vamos a ver si tengo razón cuando se transparenten los correos, si es que se transparenten. Yo me imagino que yo imagino que debe estar lleno de abogados y cosas, y pueden tener la confianza de que la Suprema no va a requerir esa documentación, y si es que eso pasa, bueno, la cosa queda en este limbo que es muy común en Chile, donde montones de cosas no se esclarecen porque finalmente no se entregan los documentos. Pero si es que fuera al revés, si la Corte Suprema exigiera los documentos y el ministro París tuviera que entregarlo, el ministro París y algo hubiese en esos documentos que eventualmente pudiera colaborar a la investigación que está haciendo Armendáriz, bueno, el ministro París va a quedar como un intento de encubrimiento. ¿Para qué? Bueno, pero es que eso también puede responder a una estrategia mayor para poder tener un mayor margen para defenderse. Eso se hace bastante en los diferentes casos. Sí. Bueno, a ver, oye, hay más cosas que podemos tocar. Una de ellas
ayer volvió el ministro Briones a insistir que había un link, había una ligazón entre la posibilidad del retiro de un segundo 10% de la AFP y el que no se sesiones a la reforma de pensiones, que es algo que lleva cualquier cantidad de tiempo y que no ha salido luz blanca ahí o humo blanco en gran medida porque no ha habido voluntad política de hacerlo en términos rápidos, pero parece que al final, una vez más, vamos a tener una de estas situaciones donde se van a contar los parlamentarios de la coalición gobernante que eventualmente puedan tomar una decisión sobre el 10%. Yo no sé si es que existe esta vez una disposición equivalente a la que había en el primer lugar cuando se sacaron los primeros 10%. Yo tengo la impresión de que no, de que aquí han podido generar un freno, si tú quieres, a lo que fue esa fuga de votos que bueno, complicaron muchísimo a Chile Vamos, al punto que la propia UDI pasó al Tribunal Supremo a todas las personas que votaron a favor del retiro. Yo tengo la impresión que eso no lo veo como parte de esta segunda parte del 10%. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hay un hecho factual, que es que son varios los personeros de la coalición gobernante que están en reflexión. Esto ya fue ocultado por los personeros y los asesores encargados del gobierno, y si bien cuando lo reporté no me dieron un número definitivo de cuánto era, sí me aseguraron de que con esos alcanzaban en caso de que la oposición e independiente se alinearan para dar un nuevo batacazo. Por ende, con esto quiero decir de que el riesgo es real, más allá de que el ambiente pueda subir o bajar la temperatura y la presión por igual. El tema es que los propios oficialistas le estaban reclamando al gobierno el que estaría repitiendo el guión del primer retiro. ¿Y cuál es este? Que el gobierno no fue capaz de entregarle una alternativa a los suyos propios para que ellos le puedan responder a sus electores de por qué no aceptan el retiro de los fondos de sus propios ahorros en medio de una crisis económica como la que está sucediendo. Y el gobierno no estaría dispuesto a abrir la billetera mucho más para generar esa alternativa, pero sí había puesto sobre la mesa el tema de la reforma de pensiones para poder, por lo menos, si es que así se le puede denominar, envolver la perdiz o poner una carta sobre la mesa respecto del futuro del proyecto y también de la reforma. Pero esto se le ha complicado mucho a la moneda, porque la moneda estaba dispuesta. Mira, la moneda, hasta donde yo tengo reporteado, no tenía una idea clara de qué había que hacer con ese 6%, pero lo que sí tenían claro era que había que sacar esta reforma lo antes posible. Con eso apagaban una serie de incendios, se anotaban un poroto y de pasada este segundo retiro del 10% bajaba la temperatura. El problema es que anoche la Comisión Política de la UDI tomó una determinación, y esta es que la UDI está dispuesta a revisar y a debatir respecto a la reforma de pensiones, pero con una sola condicionante: que el alza del 6% que está en debate solo vaya a las cuentas individuales. Por ende, le cierra cualquier tipo de puerta a la negociación alternativa que el gobierno podía tener con la oposición a través de algún tipo de puentes, y le complica de sobremanera el camino a esta reforma, considerando que la oposición, hay un sector que apuesta al 6% a la solidaridad, y otro que era el que estaba en mayor acuerdo entre el gobierno, la oposición y el oficialismo, que apostaba a 3 y 3 cuentas individuales y solidaridad. La UDI por lo menos ya puso el pie en el acelerador, o como se le quiera denominar, y esto para el gobierno es una muy grande complicación. ¿Tú, Federico, tienes algo que decir? Yo coincido con lo que se ha conversado acá en la radio días anteriores, que no se debiera vincular este retiro, este eventual retiro del 10% adicional de los fondos de la AFP con la modificación del sistema de pensiones en Chile, porque no tiene nada que ver un 10% para paliar esta crisis enorme económica que estamos viviendo, y que fundamentalmente la clase media tenga
algo de dinero en la billetera para enfrentarla, con las pensiones que reciben nuestros viejos, nuestros viejitos y viejitas por el resto de sus días. ¿Qué tiene que ver? Pues, no tiene ninguna vinculación una cosa puntual con una cosa general, que es el régimen de pensiones, y tratar de mejorarlo, que es imprescindible mejorarlo. Entonces, vincularlo como lo hace el ministro Briones creo que es una cosa completamente descabellada. Ahora, puede ser que el ministro Briones tenga los pies de barro porque la UDI lo está presionando a no negociar y a hacer rígida que el 6% adicional solo para cotización individual, y en eso le quita muñeca, y como le quita muñeca, en vez de reconocer que dentro de su alianza no tiene margen, prefiere tirarle la pelota, a una excusa, ¿no? Como tirar la pelota para el lado en términos futbolísticos, sacarla de la cancha. Puede ser, porque la UDI mostró unas cartas bien complicadas, porque cuando se negocia, si un partido grande de la alianza de gobierno no está dispuesto a negociar algo que es de la esencia negociarlo, que es quién va a administrar los recursos adicionales, quiere decir que quizás el ministro Briones no tiene margen, y eso es delicado, es delicado. Pero evidentemente son dos cosas que van por carriles distintos. Una cosa es el retiro eventual de un 10% adicional, y otra cosa es la reforma de pensiones, que se vino tramitando hace mucho, que en algún momento hubo acuerdos políticos y hubo consenso en ciertas cosas matrices, que era convertir el sistema en un sistema mixto de verdad, y no en una especie de Frankenstein como el de ahora, que es privado, cotización privada, con un pequeño fondo solidario que permite, al revés, no permite pensiones dignas, y un sistema mixto de verdad, con cotización individual y con un fondo solidario al cual se aportan de distintas formas, etcétera, etcétera. Todo ese acuerdo ya se había avanzado y estaba parado, no sé por qué estaba parado en el Congreso, y ahora que se supone que se iba a reiniciar con fuerza la tramitación parlamentaria, aparece Briones poniéndole palos en la rueda de la bicicleta, y aparece la UDI poniendo una postura ortodoxa, estricta, desde el punto de vista de las capitalizaciones de los fondos individuales y de la defensa de las AFP, que rigidiza cualquier negociación. Están pasando cosas, está raro, está el ambiente raro. Yo creo que aquí todavía no se devela qué es lo que hay detrás. Todavía son excusas, son máscaras. Esa es mi impresión, Fernando. Sí, pero básicamente creo yo, y lo planteo, que volvimos de alguna manera a la misma ecuación. En la medida que el gobierno no proponga algo que sea cualitativamente mejor que el 10%, es probable que el 10%, a medida que se acerque la votación, agarre más votos de lo que se cree a estas alturas. Sí, por supuesto, pero son cosas, eso es lo que te quiero decir, eso es un tema. El tema del 10%, si se retira o no se retira, por eso yo utilicé la palabra eventual. No sabemos lo que va a ocurrir, puede retirarse o no puede retirarse, pero eso no tiene nada que ver con la modificación al sistema de pensiones, que eso es de largo alcance y es para adelante, no tiene que ver con una cosa puntual, es hacia adelante, mejorar las pensiones de los chilenas y chilenos. No son vinculables, y el gobierno por algo la está vinculando, es porque yo creo que es una excusa. Yo creo que tienen otros problemas, aquí todavía no se devela la realidad. Esa es mi impresión, es una máscara. Porque no tiene que ver retirar 10% adicional. Igual las AFP van a seguir con unos 200.000 millones de dólares administrándolos, aunque se saque ese 10%. ¿Me entiendes? No tiene que ver. Y eso, tú hace unos días lo habías también mencionado de esa forma, y te encuentro toda la razón. Son cosas distintas. Sí, estoy de acuerdo que son cosas distintas, y sobre todo porque pueden generar condiciones distintas para enfrentar el problema. Te voy a poner un ejemplo. No cabe la menor duda de que en un proceso constituyente probablemente el sistema de pensiones va a ser uno de los temas más conversados. Seguramente. Y discutido. Hubo una oportunidad que eventualmente se pudo haber aprovechado, pero no hubo interés aparentemente en aprovecharlo, de incluso legitimar más el sistema de
ahorro individual sobre la base de que te permite hacer cosas como esta en situaciones excepcionales. Pero aparentemente vamos a llegar a la posibilidad de discutir una nueva constitución, si es que la ciudadanía lo quiere, a través del plebiscito, con las AFP en el lado contrario a la gente, ya en términos obvios. Y hubo una oportunidad de decir, mira, oye, o trabajar algún tipo de situación para poder permitir una reforma que tuviera una característica que incluso pudiera dejar algunos elementos del actual sistema. Pero me da la sensación de que no hubo ni voluntad porque se confió tanto en que no iban a estar los votos y que no era necesario aumentar la alternativa en términos de ayuda, que cuando se cae esta situación sobre la base de la aprobación por el retiro, ya se acabó la reflexión respecto de qué más hacer. Y hoy día básicamente es una amenaza nomás. Que es muy raro. Sí, son amenazas que además están tapando una realidad que todavía no se transparenta, no se devela, que en la reforma de pensiones. Mezclan dos cosas, claro. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que va a venir, y yo tengo la impresión de que lo del ministro Briones sea el que lo está diciendo y lo haya insistido, digamos. Es algo que también creo que es estratégico. El ministro Briones es uno de los ministros que tiene una posición, si tú quieres, más moderada desde el punto de vista de la derecha. Es una persona que ha dicho que va a votar por el apruebo. Por lo tanto, es alguien que de alguna manera es un interlocutor válido en términos bien agudos para muchas personas que sienten que aquí puede haber un combate de posiciones ideológicas, y por lo tanto sale el más blando, si tú quieres, el más de centro del gabinete a plantear que está en riesgo la reforma de pensiones si es que acaso se aprueba el 10%. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra, me mueve, y eventualmente puede ser una cosa, no tengo idea cómo va a terminar, lo vamos a ver dentro de unos pocos días, pero puede terminar siendo un desastre. Así es. Y yo creo que el ministro Briones partió su ministerio cuando lo nombraron siendo el más abierto y el más aparentemente dialogante del gabinete, pero yo creo que eso ya se le pasó. Yo creo que ya hace algún tiempo demostró que era un hombre bastante rígido y bastante duro, y no era lo que pintaba. Hace meses, yo te diría muchos meses, no sé cuántos, que ya nadie del mundo político, o casi nadie, tiene la idea de ministro Briones como alguien dialogante. Yo creo que eso cambió, pero fue así, pero ya no lo es. Sí, yo tengo la impresión, aquí quizás por deformación profesional, porque es toda una de las cosas que enseño en la universidad y todo, pero aquí hay una situación que se repite no solamente con el ministro Briones, y que no tiene que ver necesariamente con este gobierno, tiene que ver con las situaciones que se provocan en ese sentido, y que tiene el nombre de disonancia cognitiva, que es cuando chocan las cosas en las que tú crees con las cosas que tú haces, y que el caso más claro es el caso del cigarrillo. Digamos. Tú crees que el cigarrillo hace mal y sin embargo fumas. ¿Cómo justificas esa situación? Leon Festinger, que fue el creador de la teoría de disonancia cognitiva, establece de que tú terminas racionalizando tu conducta para apoyarla con múltiples formas. En el caso del cigarrillo, diciendo que tenía yo un amigo un papá o un abuelo que hasta los 95 años fumó y nunca le pasó nada, o mientes que solamente fumas después de las comidas, o dices que en realidad vas a dejarlo la próxima semana, pero el hecho es que necesitas justificarlo porque quieres continuar haciéndolo,
porque no lo puedes dejar de hacer y eso conflictúa con tu manera de ver el mundo. Cuando tú entras a un gobierno como entró Jaime Belolio, como entró ahora está el ministro Briones, y tienen que defender cosas que probablemente en una conversación privada no estarían tan dispuestos a defenderlas, la única cosa que provoca es que tú te radicalices más dentro de esa posición. Tengas cosas que puedes tener incluso hasta, no te digo que contradicciones respecto de eso, pero puedas tener quejas respecto de esas situaciones, pero como las tienes que defender, apareces defendiéndolas y después tienes que defender tu propia defensa y cuando no te das cuenta de un pestañeo, ya eres el tipo duro, eres el tipo intransigente, eres el tipo que defiende todo aquello que en un principio estaba seguro que no era como debía ser. Y yo veo eso que es un riesgo para los voceros siempre. Es un riesgo para los voceros que tienen que dar cuenta de cosas y defender cosas que probablemente en la interna lo encuentran ridículo o lo encuentran una exageración, pero como la tienen que defender, al final se tienen que justificar en su propia conducta haciéndose partícipes de ese bando que en un momento dado no estaba partícipe. En este gobierno ha pasado mucho eso. No pasa en todos los gobiernos porque, te digo, la disonancia cognitiva tiene esa particularidad, digamos. Tú empiezas a justificar tu conducta y a diluir el peso de tus argumentos en aquello que tú creías. Y de pronto, básicamente, te das cuenta que estás en un extremo. ¿Cómo llegué al extremo? Bueno, llegaste al extremo por defender conductas que tú no considerabas que eran las apropiadas antes de estar donde estás, y resulta que ahora, como has tenido que salir a decirlo, eres el malo de la película. Son los costos de los cargos también. Son los costos de los cargos. Por eso mismo no es fácil estar en posiciones de gobierno y de cualquier lugar del espectro. No es fácil, por eso mismo. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Cuídense. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.